Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar una serie de imágenes que encontré en las redes sociales. Me parecieron muy interesantes y quiero que ustedes las analicen conmigo y me digan su opinión. Yo por mi parte ya tengo un juicio sobre estas. Más o menos les voy a explicar cómo estuvo el asunto. Andaba buscando en las redes sociales algo interesante y de repente aparecieron unas imágenes increíbles a mi punto de vista. Entonces indagué un poco más y era un grupo de ovnis y una persona había subido una serie de imágenes, dijo que es una secuencia de imágenes que había tomado. La historia es que se encontraba con su hija jugando en el exterior y vio un objeto volador no identificado, sacó su celular y él pensaba que estaba tomando video, pero en realidad tomó una secuencia de imágenes. Y esa secuencia de imágenes son las que él subió. Yo me llamó la atención y localicé a esta persona y le pedí por favor que me dejara analizarlas y verlas más a detalle. Él me dijo que su hija había sufrido bullying, había sufrido acoso por estas imágenes y que que me las podía dar, pero que no podía decir su nombre. Entonces yo acepté. Y de hecho las habían removido del grupo donde él estaba. Creo que había tenido problemas. Y bueno, empecé a analizar las imágenes una por una. Se las voy a mostrar ahora. Vamos a iniciar con estas imágenes. Esto es parte de lo que él me mandó, la secuencia, en el orden aproximado. Ahorita las vamos a ver más a detalle. Como ustedes pueden ver, son impresionantes. Es algo fuera de lo común. Ese es el orden en que vienen las imágenes. Entonces intenté ver la secuencia, porque cuando uno toma una secuencia de imágenes, el número viene y está numerado, ¿no? Pero en este caso no encontré secuencia. Ya hice un análisis de esto. Ya estuve checando las fotos. Y realmente el objeto no está montado. El objeto está ahí. Tiene la iluminación. Y tiene lo que necesita. Entonces, en un análisis rápido que hice, pues uno se da cuenta de que el objeto realmente está ahí, que está flotando y pues no hay truco, no está montado, no hay hilos, no hay píxeles escondidos. Realmente se tomó el objeto ahí en esa posición, pero hay unas cosas que no me cuadran. Entonces vamos a hacer un poco más a detalle, vamos a mostrar a detalle lo que estaba viendo. Esto es su secuencia que él mandó, ¿no? Parece que el objeto está primero en esta posición, después se mueve, gira, se acomoda, baja y se va. Todo esto se ve como una secuencia lógica. Ahora ahí les va. De acuerdo a cómo me dio las imágenes, al número que tienen estas imágenes, este es nuestro objeto en cuestión. Voy a ir poniendo transparencias una sobre otra. Esta es la segunda imagen. Me estoy fijando en los árboles que más o menos queden los contornos uno tras otro. Entonces tenemos la primera imagen y la segunda con una opacidad al 20%. Vamos a meter la tercera imagen que me mandó. Es esta. Entonces, si ustedes notan la secuencia, el objeto debió de haber bajado y otra vez subir. Esta foto, la tercera, es la que más me impresiona. Les voy a mostrar el detalle más adelante. Después tenemos esta cuarta foto que me mandó, pero el objeto ya está acá, está en esta posición. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Esto ya no coincide, de acuerdo al orden que me está mandando las imágenes y a la secuencia que tiene. Después tenemos esta quinta foto.
Esta quinta foto, el objeto está más arriba. Entonces, según la secuencia, hace esto, 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 esto y esto. Vamos con la siguiente. De repente ya está acá abajo. Esta es una foto muy similar a la otra, pero las ramas no coinciden en esta. Esta es la anterior. Y la número 6 me parece que era. No, es esta. La 5 no puedo hacer que coincida bien. Esta que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, las ramas están en otra posición. Entonces, esta puede que esté rotada nada más y me la mandó doble. Porque está en el mismo punto. Pero me mandó una imagen con rotación. Para que pareciera ser otra imagen. Ok. Esta pues la vamos a ir apagando, ¿no? Vamos a apagar esto. Y vamos a ver las últimas dos. Esta y esta. Entonces, aquí no hay orden en la secuencia de las imágenes. Es posible que las haya editado y me haya dado imágenes editadas con otra numeración. O la otra es posible que no hayan sido tomadas al mismo tiempo, en la misma ráfaga o en la misma secuencia. Además que si va en una secuencia, cuando uno toma con una cámara o con un celular, toma una secuencia de imágenes, les da todos los fotogramas y eso nos indicaría que en esta posición tenemos perdidos todos estos cuadros. Todos estos cuadros no hay movimiento del objeto. Y si llegara a pasar de este cuadro a este cuadro, tendríamos un zoom de movimiento o motion blur en esta posición. Parece que el objeto no se movía, por eso no tenemos motion blur. Y este es nuestro objeto. Vamos a prender la imagen número 6. Esta es la que me interesa, la número 6. Vamos a cambiarle la opacidad, vamos a subirla y vamos a checarla. Esta imagen es muy interesante. Tengo una versión con más detalle de esto, pero básicamente esto es lo que se alcanza a ver en las imágenes que él me mandó, ¿no? Le voy a mostrar una versión con más detalle. Estas son las fotos que ya vimos. Esta es parte del objeto cuando se está yendo, cuando ya no lo vemos. Esa es la foto que les mencionaba. Podemos ver todos los detalles que tiene. Y esa es la otra foto que les mencionaba. Entonces aquí surge algo diferente. De esta secuencia de imágenes, pues vamos a ir a esto. Déjenme regresar. Y vamos a encender. Vamos a apagar estas y vamos a encender la última. Esta secuencia, esta comparación de foto entre esta y esta. Yo lo que veo a simple vista es que no es el mismo objeto. Este es un objeto plateado con acabados en negro. Y aquí podemos ver cómo se levanta y hay un hueco en esta parte, hay otro hueco en esta parte y se ve que hay una estructura similar del otro lado, tal vez sea una X, una cruz o como una especie de hélice por arriba. Este objeto es totalmente diferente. Este tiene una estructura de esta forma y tiene un borde como de tapa
y se ve que la estructura también es similar del otro lado. Y aquí tiene una especie de puentecito levantado de esta área. Aquí se ve un poco de metal o de zona metálica en este lado por los reflejos. Entonces, tal vez estos no pertenezcan a la misma secuencia. Me parece raro si es el mismo objeto, tiene diferentes materiales y diferentes formas. Bueno, yo creo que la persona es no creo que me esté mintiendo, no creo que me haya dicho mentiras. Solo es que pues lo que estamos viendo no coincide con lo que debería de ser. En esa idea estamos ahorita, estamos tratando de encontrar el porqué de estas cosas. Vamos a aprender las otras. Ustedes se dan cuenta, este es el objeto metálico. Yo pensé que este objeto estaba visto, era el mismo, visto por abajo. Pero en esta fotografía no está visto por abajo, está visto por arriba y es otro objeto. Y esa fotografía, déjenme ver si la encuentro, es esta. Cuando se supone que ya se va el objeto, yo de hecho pensaba que era por abajo, pero ya viendo el detalle, el objeto está por arriba. Entonces no es el mismo objeto. ¿Cuál sería la posibilidad? La posibilidad de esto es que tal vez no sea el mismo objeto y por lo mismo no sea una misma secuencia, y eso nos lleva a pensar que no sea un objeto volador no identificado, sino que sea una especie de frisbee lanzado o dos frisbees lanzados y que se haya tomado la secuencia en diferentes momentos, que lo hayan lanzado varias veces y hayan tomado la foto y luego la acomodaron de una manera que se viera lógico para que ordenara una secuencia de salida. Tenemos muchos cuadros perdidos. Eso es en caso de que sea falso esto. La otra, si es real, que es a mi punto de vista ya en esta etapa más complicada, es que el objeto se haya movido de manera irregular, que se le hayan perdido cuadros, que haya cambiado de forma y que de alguna manera ordenó las fotos de que no tuviera una coherencia en su secuencia, o les haya cambiado el nombre a todos por error o por equivocación, o simplemente por omisión. Entonces la secuencia no está bien, los objetos se duplican, mejor dicho, no es el mismo objeto. Este es diferente al que vemos acá. Y este pensaba que era la parte de abajo del otro objeto, pero ahora tengo las dudas. Y este parece que es similar al objeto que tenemos de este lado, por el piquito que tiene, la parte superior. Bueno, no sé, me gustaría que el autor de las imágenes me dijera qué piensa sobre esto, qué piensa sobre lo que digo. Yo no estoy diciendo que él esté mintiendo, solo tengo mis dudas acerca de este video, de estas imágenes. Uno, porque no coincidan la secuencia de las imágenes. Dos, porque no son los mismos objetos a mi punto de vista. Y tres, ¿por qué hay tantos cuadros vacíos? ¿Por qué hay una separación tan importante de un punto a otro? Eso es lo que me gustaría que me dijera. Y pues si estoy en lo incorrecto, que me diga el por qué y ya que lo digamos. Ya si me convence, si me dice el por qué estoy mal, pues con todo gusto yo les digo y lo publico aquí, aunque él quiere quedar en anonimato porque tiene cierto temor a que ataquen a su hija o lo ataquen a él mismo. Y lo entiendo, ¿no?
No es fácil porque si esto es real y uno toma las fotografías y la muestran, siempre va a haber personas queriendo tirar el trabajo de uno o tirar esas imágenes, ¿no? Yo lo único que estoy haciendo es tratar de analizarlo con la cabeza fría y ver lo que tenemos y ver lo que nos dicen las cosas. Ya depende de cada quien hacer su ideología y entender lo que estamos tratando de llegar, ¿no? No nada más es emocionarnos y que todo sea un ovni, sino hay que analizarlo y hay que comprenderlo y hay que ver el por qué. La otra que también me causa algo de no de angustia, sino como que no me cuadra es el tamaño del objeto. Parece que no está muy lejos de donde tomaron la imagen, entonces el objeto es pequeño. Y si el objeto es pequeño, bien puede haber sido lanzado de la parte de atrás hacia arriba. No sé, estoy solo suponiendo, ¿no? Pero a su favor es que las imágenes son reales, los objetos no están montados, no hay hilos, hay reflejo de luz, todo coincide. Y en contra es la secuencia de las imágenes y hay objetos diferentes en las fotografías. La secuencia no coincide y los objetos son diferentes. Entonces, hasta el momento ese es mi análisis. Ustedes opinen qué les parece, qué piensan. Y bueno, vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver estos videos. Y mándenme sus videos si ustedes necesitan algo. Ya muchas personas me han mandado material, estoy analizándolo. Y vamos poco a poco. Vamos armando esto para cada día entender más algo o entender mejor el fenómeno ovni que actualmente ya es realidad. Ya no es algo que dicen que es falso, es de la imaginación, ¿no? Ya está avalado por el Pentágono. Aunque nosotros sabíamos desde muchos años atrás que esto trae mucha historia. Pero bueno, seguimos adelante, seguimos con esto. Y nos vemos en el próximo video. Esperemos que les haya gustado. Déjenme sus opiniones y ya analizaremos poco a poco lo que estamos haciendo. Hasta luego.